Pusimos la Marsellesa es porque vamos a hablar de Francia y de las elecciones de este fin de semana en segunda vuelta. Y es que hubo pues una jugada de póker que hizo el presidente Macron, igual que lo había hecho Pedro Sánchez en España, y dijo, bueno, nos vamos a elecciones. A Macron no le salió tan bien, Gonzalo, pero sí logró frenar por lo menos el ascenso de la ultraderecha que lidera Marine Le Pen. Entonces, ganó la izquierda y perdió Macron, pero Macron quedó, o el movimiento de Macron quedó en el segundo lugar, lo que deja casi que sin mayorías a Francia y pues casi en un limbo que no sabemos cómo se va a resolver. Pues es así, Camila. Dirían algunos que es muy simplista comparar lo ocurrido con España, porque, a ver, Pedro Sánchez hizo alianza con los separatistas, y eso es algo que tal vez el PSOE no hubiese hecho años atrás, pero para mantener el poder hizo esa alianza electorera. Lo que hizo Macron este fin de semana en una segunda vuelta para permear tal vez la llegada de la extrema derecha al poder es hacer esta alianza electorera con el nuevo Frente Popular. El nuevo Frente Popular, Camila, son los comunistas, los ecologistas, la izquierda más radical que de alguna u otra forma ha sugerido, por ejemplo, que Francia se salga de la OTAN, o por ejemplo tal vez eliminar el aumento de la edad de jubilación que había planteado ya Macron hace algunos meses atrás, también combatir el costo de la vida con límites de precios a la venta a los consumidores, en fin, ideas mucho más radicales que las planteadas por Macron. Ahora bien, ¿qué va a pasar luego? ¿Habrá consenso entre la radicalización de la izquierda, que tiene la mayoría de escaños, 182 escaños, y el Ensemble, que es el partido de centro-izquierda de Macron, que tuvo 168? Aquí lo cierto es que ambas posiciones radicales, la izquierda y la derecha, ganan. ¿Y por qué ganan, Camila? Porque en el 2022 la izquierda radical saca 131 escaños, mientras que la derecha radical saca 80, y hoy tiene 143. Entonces digamos que hay tres fuerzas políticas importantes en este momento en Francia. Pero vamos a ampliar un poco cuál va a ser el futuro de la política francesa, hablando directamente con Aldo Rubert. Él es analista político y sociólogo de la Universidad de Lausana, allá en Europa. Don Aldo, muchísimas gracias por atendernos en Blue Radio esta hora. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Don Aldo, aquí la extrema derecha gana, la extrema izquierda gana. ¿Usted cree que este pacto electorero para frenar la llegada de Marine Le Pen al poder o a la mayoría será un acuerdo que pueda formar gobierno? Bueno, ahora por el momento cualquier forma de gobierno va a ser bastante frágil, ¿no? Simplemente mencionar que, claro, en Francia existe una extrema derecha que se ve muy claramente por poner en cuestión pues los derechos y las libertades de ciertas personas, de poner en cuestión pues derechos universales, ¿no? Y esto es algo que hace la extrema derecha claramente en su programa electoral, pero no existe extrema izquierda. Esto hay que ir con cuidado, es decir, no lo dice un politólogo, un sociólogo, lo dice incluso la más alta jurisdicción administrativa francesa, el Consejo de Estado, tilda al nuevo Frente Popular solo de coalición de izquierdas porque tiene un programa puramente socialdemócrata, ¿no? Un programa pues que no tiene ninguna pretensión de romper con el capitalismo, de desobedecer ningún tipo de ley, de básicamente respetar las instituciones de la República. Entonces, por lo tanto, cuidado con esto, porque sí que tenemos una extrema derecha que tiene la prioridad nacional en el eje de su programa y que por lo tanto pretende movilizar leyes raciales en Francia, y luego tenemos una izquierda que tiene un programa mucho más tibio que el que tenía el Partido Socialista en los años 80, ¿no? Entonces, ante esta tesitura que sí que... Don Aldo, pero ahí lo interrumpo. Lo quiero interrumpir porque usted dice, sí, no hay que hablar de una extrema izquierda, pero parte de las ideas que salen de esta coalición, de este nuevo Frente Popular, y lo escuchábamos ayer en voz de tal vez su líder, quieren derogar leyes y reformas que ha planteado Emmanuel Macron. La reforma a las pensiones, el tema de migración, incluso hablaron de sacar a Francia de la OTAN. Entonces la pregunta es, estas ideas radicales de cierto, o en este caso de la mayoría hasta el momento, pueden compaginar con la posición de Macron y del... A ver, claro, efectivamente
en lo que está de acuerdo esta coalición, que va, como mencionabas, desde el Partido Socialista, los verdes, los comunistas y la Francia insumisa, es que están todos de acuerdo con derogar una parte de las reformas que ha implementado Emmanuel Macron, que está la edad el retraso en la edad de jubilación, la reforma de las pensiones, pero también, por ejemplo, la reforma de subsidio por desempleo y otras más, ¿no? Sin embargo, yo no creo que vayamos a un escenario de coalición con los macronistas, ¿no? Por lo que mencionáis de que hay muy poca compatibilidad. Yo creo que sí que habría algunas voces de la coalición que podrían estar de acuerdo con llegar a ciertos acuerdos puntuales con los macronistas, pero eso no se construye a largo plazo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que vamos a un escenario de gobierno realmente sin mayoría absoluta, claramente. Yo creo que seguramente, sea cual sea el gobierno que se forme, que solo yo creo que puede ser o el nuevo Frente Popular, por lo tanto la coalición de izquierdas, o el macronismo con la derecha tradicional, que aguanta bastante bien en estas elecciones. Cualquiera de los dos yo creo que solo apostaría lo que sea, que solo aguanta un año, es decir, hasta que se pueda disolver la Asamblea Nacional de nuevo. Señor Roubert, los acuerdos implican hacer consensos y Francia tiene una tradición muy consolidada de protesta social. ¿Qué esperar en términos de protesta social en estos próximos meses, donde va a haber muchas tensiones en el campo del debate público? Es verdad que vamos a tener bastantes tensiones, pero al mismo tiempo en este caso la Asamblea Nacional no podrá implementar nuevas leyes, no podrá implementar incluso algunas reformas que se van a quedar paralizadas, como la reforma del seguro por desempleo. Por lo tanto, no sé si vamos a estar tampoco en la tesitura que caliente más a las calles, ¿no? Es decir, como sí que la hemos tenido hasta ahora, hasta el verano pasado de 2023, con la reforma de las pensiones de Emmanuel Macron, ¿no? Por lo tanto, en realidad, una tesitura en la que efectivamente la Asamblea Nacional no tenga la posibilidad de generar nuevas leyes, porque con minoría simple lo único que puedes hacer son decretos, en realidad tampoco es el escenario que pueda caldear más el ambiente, ¿no? Profesor, sin embargo, hay quienes creen que estas elecciones legislativas, en donde se logró diezmar a Le Pen, que es la líder de la derecha en Francia, lo que realmente puede lograr es fortalecerla con miras a las presidenciales en un futuro. Y es que estos resultados electorales en Francia lo que pueden es estar abriéndole el camino a que por fin la derecha llegue al poder en ese país. ¿Usted lo ve de esa manera? ¿Que estos resultados electorales legislativos lo que hacen es fortalecer a Le Pen con miras hacia el futuro? A ver, está claro que Le Pen y su formación de extrema derecha ha ganado mucho terreno, ¿no? Es decir, independientemente de que igual no ha alcanzado lo que lo que estaba en su punto de mira, sus expectativas, eso está claro, solo había que ver en la sede de la Agrupación Nacional las caras largas, ¿no? Ayer por la noche, pero sin embargo gana terreno, ¿no? Gana más de, creo que 53 diputados en comparación a 2022, y sobre todo en un terreno en el que se ha normalizado muchísimo la extrema derecha en el campo mediático y en el campo político, porque Emmanuel Macron ha sido, y esto es comprobable, ha sido el principal arquitecto para allanarle el camino a la ultraderecha en Francia, comprándole el discurso, comprándole las leyes. Habéis mencionado anteriormente la ley de inmigración, por ejemplo, dándole 2 vicepresidencias en la Asamblea Nacional, dándole poder político, poder cultural y espacio mediático, porque de hecho lo vimos en las europeas, el macronismo solo quería debatir con la ultraderecha porque sabe perfectamente que solo teniendo la ultraderecha delante el macronismo puede ganar, ¿no? Hay que recordar una cosa muy importante, no lo dice un sociólogo, no lo dice un politólogo, el diario Le Monde revelaba hace 2 días que el propio Macron llamó a los candidatos de su propia coalición, que se llama Ensemble, para pedir que no se desistieran en la mayoría de casos en los que había un candidato de la izquierda que llegaba en segunda posición. Por lo tanto, Macron quería abiertamente, y esto lo dice Le Monde en una exclusiva, quería abiertamente que hubiera un gobierno de ultraderecha en Francia. Ahora yo le pregunto a usted en contravía a lo que decía mi compañera Camila Zuluaga. ¿Usted ve a un candidato de la extrema izquierda llegando al poder?
Bueno, de todos modos, como digo, la coalición, de hecho, incluso es pues todavía menos de izquierda, si se quiere, que la de 2022, porque la Francia insumisa ha perdido peso, porque, digamos, ese reequilibraje se hace en relación a las europeas del pasado 9 de junio, donde la coalición del Partido Socialista con Place Publique gana mucho terreno y, por lo tanto, lo vemos ahora en la formación de la coalición, están prácticamente a la par, pues la Francia insumisa con el Partido Socialista, ¿no? Por lo tanto, digamos que la parte, digamos, más a la izquierda de la coalición, en todo caso, es minoritaria, ¿no? Y ante esta, sí. Le pregunto, ¿usted ve a Jean-Luc Mélenchon como presidente de Francia? A ver, como presidente, ahora de momento lo que está en juego es el puesto de primer ministro, ¿no? Pero en todo caso no lo veo, pero porque Jean-Luc Mélenchon genera demasiada, o sea, no genera ninguna unanimidad dentro de ese espacio de la izquierda, ¿no? De hecho, han estado hablando hoy las distintas figuras de la coalición de izquierdas, que de hecho han dicho que ya van a proponer un nombre como posible primer ministro, y se descarta claramente que sea una figura, digamos, tan propia a un partido, ¿no? Y en este caso una figura como Mélenchon, que sí que genera cierto rechazo en ciertas fracciones del Partido Socialista principalmente, ¿no? Parece ser, pero todavía no sabemos mucho, que sería una persona de la sociedad civil, es lo que se está discutiendo. Señor Rueda, le pregunto por lo que dijo el presidente Petro, el mensaje que envió el presidente de Colombia tras el resultado de estas elecciones en Francia. Dijo, retroceden los nazis, la humanidad tiene una nueva oportunidad. ¿Usted cree que hay una relación directa entre la ultraderecha de Francia y los nazis, como lo sugiere Petro en su mensaje? Bueno, quizá, pues evidentemente los nazis son los nazis, pero sin lugar a duda la extrema derecha de Marine Le Pen tiene en el ADN, pues como digo, ciertos elementos programáticos que efectivamente hacen pensar en la extrema derecha de los años 30, sin lugar a duda, y no se esconden. Y de hecho lo hemos podido ver en más de 100 candidaturas de la extrema derecha que pasaban a segunda vuelta, estaban constituidas por personas que o negaban básicamente la Shoah, que negaban el Holocausto, que brindaban loas al general Francisco Franco, dictador de España durante más de 40 años, y además de todas estas tomas de posición por parte de sus candidatos, pues están a favor de políticas abiertamente racistas y de restricción de la libertad de circulación de las personas, y por lo tanto, pues claro está que es un partido homologable a cualquier ultraderecha y extrema derecha, y esto lo puede considerar cualquiera que se lea su programa. Pero ese y otros sectores, señor Ruber, han puesto un poco sobre el centro de la escena la cuestión migratoria, como si la migración fuera un poco la explicación a muchos de los problemas que tiene Francia, y Francia es una economía que lleva 15 años estancada, incluso hoy hay 15% menos de ingreso por habitante que antes de la crisis del 2008, ustedes tienen un montón de problemas económicos, y la pregunta concreta es si el tema de la migración y muchos otros no se ha puesto como excusa para de pronto no hablar de problemas más profundos que tiene Francia de cara al largo plazo de las nuevas generaciones. Sin lugar a duda, y eso es lo que hace siempre la ultraderecha. ¿Y cómo lo ha hecho? En el caso francés es que hay que tener en cuenta que el macronismo ha sido completamente hermético ante cualquier crítica de su gobierno y cualquier puesta en cuestión de sus políticas. Lo vimos con los chalecos amarillos en la primera legislatura del macronismo, lo hemos visto principalmente con la reforma de las pensiones en el año 2023, y entonces cuando tú básicamente vulneras, no tienes nada en cuenta el Parlamento, porque también pues el gobierno de Macron ha gobernado a base de decretazo, ¿no? Es decir, sin el voto de los parlamentarios. Cuando no tienes en cuenta el Parlamento y tampoco a la calle, pues evidentemente estás allanándole el camino básicamente a ese discurso de la antipolítica que te dice, bueno, como no se puede cambiar mucho el sistema, como todo está pues básicamente ya hecho, yo lo que te voy a proponer es que por lo menos te voy a distribuir mejor desde abajo, ¿no? Os voy a dar a todo el mundo la misma tarta, pero te voy a garantizar que voy a excluir a ese otro que va a comer un poco de menos tarta. Y esa es la fuerza que tiene evidentemente la extrema derecha, y en este tipo de caso pues se ve muy claramente, ¿no?
Pues, profesor Aldo Rubert, mil gracias por estar con nosotros hoy en los micrófonos de Blue Radio aquí en Colombia, tratando de entender los resultados electorales en Francia y lo que significa eso para Europa. Gracias por haber estado con nosotros. Feliz tarde para usted. Gracias.